y tratando de adquirir este conocimiento. Estos personajes de los que estamos estudiando en el libro de Génesis, en el libro de Bereshit, nacieron en un hogar, decíamos en nuestro mensaje anterior, lleno de tensión, en un hogar lleno de envidias, de traumas, problemas, de complejos, de acusaciones, de disgustos y de frustraciones. Es increíble lo que Dios hizo cuando formó a la nación de Israel, de dos hermanas que se estaban peleando el favor del marido, utilizando hasta sus siervas. Cuando la Biblia dice que las siervas daban a luz, se ponían supuestamente Raquel, que era la que era estéril, en las piernas de la sierva y fingía que le estaba dando a luz. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando de eso? Era una forma, decíamos, de autoengaño en la que cayeron, porque llegar hasta ese nivel, supuestamente sin sentir siquiera los dolores de parto, pero aparentando que esos hijos los estaban teniendo ellas. Algo que vemos no es verdad en la Biblia. Estas dos hermanas estaban en una intensa y amarga rivalidad, como decía anteriormente, con la idea de ganarse el favor de su esposo y dándole a sus siervas para que a través de ellas existiera se vino a convertir esta rivalidad en a ver quién es la que le daba más hijos. Y allí fue donde nacieron precisamente los 12 hijos de Jacob, en medio de esta rivalidad, en medio de este hogar que pudiéramos decir tan complejo, tan impresionantemente frustrante la forma en que se estaba llevando a cabo esta rivalidad. Ahora, en Génesis capítulo 49, versículo 29, encontramos precisamente el tiempo en que se termina la vida de Jacob sobre esta tierra. Génesis capítulo 49, versículo 29. Aquí vemos que después de que nacieron los hijos de Jacob, los hijos de Israel, llegó el momento de partir de esta tierra. Y utilizó esta expresión antes de morir, después de haberles dado la bendición a cada uno de sus hijos, a cada uno de los hijos de los que formarían esta nación de Israel. Y en el versículo 29 le dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Hebrón, en Eteo, que es la cueva de Macpela, donde fue sepultada Sara y también donde fue sepultado Abraham e Isaac. Esta expresión de la que habló precisamente Jacob es algo de lo que cada uno de nosotros, de lo que cada uno de ustedes tenemos algún día que enfrentar. Todos los que estamos aquí algún día tendremos que morir. Esa es una verdad irremediable. A lo mejor nunca lo han pensado, o no lo quieren pensar, o lo quieren ignorar, pero algún día tenemos que morir. Dice la Biblia que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Y con esta verdad de que esto que estableció Dios, la Biblia
vemos que refuta contundentemente la idea de la reencarnación o la idea de la transmigración de las almas. De acuerdo a la Biblia, después de la muerte ya no existe ninguna otra oportunidad. Por eso es importante pensar que un día nos vamos a ir de esta tierra y tendremos que morir. Y después de la muerte, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, solamente existe el juicio eterno, ya sea para bendición o para maldición. Por eso, desde el día en que nosotros nacimos, entramos en un mundo donde existe el desgaste, donde existe la ley de la entropía, que es la ley del desgaste, que viene siendo la primera y la segunda ley de la termodinámica, donde todo, absolutamente todo, se envejece. Es inevitable que vayamos cambiando con el tiempo y que cada día tengamos nosotros menos y cada vez menos y menos reflejos, menos capacidades, porque estamos en un proceso de desgaste, estamos en un proceso donde estamos siendo cada día entrando en ese desgaste más y más. Por eso tenemos que pensar en el momento de partir de esta tierra. Pero el hecho de que tengamos que morir no es realmente lo más importante que quiero traer, en esta enseñanza, sino la manera en que nosotros vamos a enfrentar la muerte. Si morimos, dice la Biblia, de la manera equivocada, entonces vamos a experimentar el sufrimiento eterno. Pero si morimos correctamente, como la Biblia nos enseña, correctamente, con Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, dice la Biblia que viviremos eternamente. Y no simplemente viviremos, sino que viviremos al lado de nuestro Señor Jesucristo por toda una eternidad, cerca de Él y disfrutando de su presencia y de sus bendiciones. Hay muchas personas que enfrentan la muerte de maneras diferentes y también con actitudes muchas de las veces equivocadas. Por ejemplo, hay personas que desafían a la muerte, haciendo actos o hazañas peligrosas, corriendo quizás a 200 millas por hora, tirándose de cañadas y desafiando la muerte de alguna forma. Así que morirán así como ellos quieren y la forma en que ellos lo elijan. Otros le tienen horror a la muerte, ni duermen. No pueden, a muchos hasta con la luz prendida quieren dormir, el horror que tienen, hasta la oscuridad. Tienen miedo de morir. Otros ignoran la muerte. Quizás están pensando, pues yo no quiero ni pensar en eso. Ya cuando vaya en la ambulancia a ver qué pasa. Ya cuando vaya por estirar el pie, a ver qué es lo que sucede. Eso significa que también es una forma equivocada, ignorar la muerte. Por eso es que muchos dicen, yo no quiero pensar ni siquiera en eso, hasta que llegue el momento. Pero solo existe una forma, una manera de poder enfrentar la muerte, y es, escúchenme ustedes, la forma de conquistar la muerte. Y para poder, lograr conquistar la muerte y poder triunfar sobre ella, esto es requerido por todos aquellos que de alguna forma han entrado en el conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, del Dios del que nos habla la Biblia. Para poder triunfar sobre ella necesitamos tener la forma y la manera en que Jacob la enfrentó aquí en este lugar donde nos encontramos. Aquí Jacob acababa de bendecir a los 12 hijos de Israel, a todos sus 12 hijos, los que formarían las 12 tribus de Israel.
de los cuales nacería la nación de Israel. Y después de darles la bendición, mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Voy a ser reunido con mi gente. O sea, veamos en este momento la perspectiva, el conocimiento, la capacidad, la sabiduría que tenía este hombre para poder entender lo que era realmente la muerte. La muerte para un hijo de Dios no es tener miedo, sino que más bien es un momento de una transición, de la transición más maravillosa que vamos a experimentar el día que partamos de este cuerpo. ¿Por qué? Es la experiencia más maravillosa porque partir del cuerpo significa, de acuerdo a 1 Corintios 4, estar presente al Señor. Es una gloriosa transición. Por eso es que Él, vemos que aquí tenía esta sabiduría, esta capacidad, este conocimiento de lo que sucede cuando partimos del cuerpo. Es algo que es totalmente diferente y pudiéramos decir, ni siquiera el mundo tiene esta capacidad, ni este entendimiento, ni este conocimiento para poder entender lo que sucede en esa transición. Este hombre tenía esta capacidad, fundó las 12 tribus de Israel y dijo: número 1, voy a ser reunido con mi pueblo. Él creía que en el momento en que la muerte llegara, él iba a un lugar espiritualmente seguro, que es número 1, una de las cosas que nosotros tenemos que entender en esta noche. Se iba a reunir con su pueblo, pero no en el sepulcro. Escuchen ustedes, porque no es ahí donde está nuestra reunión con nuestro pueblo, con el pueblo de Dios, el pueblo de Jesucristo. Y luego dice: sepúltenme con mis padres en la cueva de Macpela. O sea que está hablando de dos lugares específicamente, uno geográficamente y otro específicamente donde se reuniría con su pueblo. Entonces, vemos aquí la diferencia entre ser reunido con su pueblo y entre ser y en lo que es y en lo que tiene que ser, o cuando es sepultado físicamente. Cuando eres metido en un ataúd con un espejito para que te vean por última vez. O sea, en una tumba. Porque es aquí y existe realmente una diferencia inmensa, una diferencia impresionante, una diferencia muy grande. Todos los patriarcas, como Génesis 15:15, de acuerdo a lo que nosotros vamos a ir visualizando para poder comprenderlo mejor, aquí en esta porción de Génesis capítulo 15, versículo 15, dice: y vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Vean ustedes que tuvieron estos dos personajes la misma experiencia, la misma perspectiva. Vemos pues la diferencia entre ser enterrado y entre ser reunido, o ir a un determinado lugar después de la muerte. La frase vendrás a tus padres implica que cuando Abraham murió, cuando Isaac murió, cuando Jacob murió, había un lugar invisible en el mundo espiritual que muy pocos a lo mejor alcanzan a percibir, que muy pocos pueden visualizar, que muy pocos pueden entender. Pero yo creo que a estas alturas del conocimiento, del servicio que le estamos dando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya deberíamos de tener bien claro dónde está el lugar de nuestra morada eterna.
Yo creo que al año de haberse entregado a Cristo, ya debe de el cristiano tener esta capacidad, ya debe de tener este conocimiento, ya debe de saber a dónde pertenece y que va a ser reunido con el pueblo de Dios el día que parta de esta tierra. Vemos entonces aquí un mundo espiritual donde todos los que morían eran reunidos, o donde todos los que morían eran juntados nuevamente, y ahí están todos los hombres del pasado que sirvieron a Dios, tanto como Enoc, Noé, y pudiéramos mencionar personajes como Job. Imagínense ustedes encontrarse con todos esos personajes de la Biblia el día que seamos reunidos después de partir del cuerpo. Este lugar donde estaban todos estos reunidos, hasta que Cristo, de acuerdo a la Biblia, dice que cuando Él murió en la cruz del Calvario, dice que bajó a esos lugares, Efesios capítulo 4, y a ese lugar que la Biblia le llama el Sheol. La palabra Sheol del hebreo significa el lugar de los muertos o lugar de reunión de los espíritus. Muy importante. Para ustedes que les gusta hacer notas, es muy importante que tengan esta perspectiva de lo que la Biblia enseña acerca de ese lugar donde todos eran reunidos, pero que de acuerdo a la Biblia, Efesios 4:8 en adelante, 7:8, dice que Jesucristo bajó hasta este lugar y cambió ese lugar de reunión. ¿Hacia dónde lo llevó? De acuerdo a la Biblia, al paraíso, al reino de los cielos. Pero este lugar de reunión de los espíritus, donde estaban todos los muertos que bajaban a este lugar, al centro de la tierra, del griego que es la palabra Hades, para determinar el lugar de los espíritus. Abajo, en el centro de la tierra, se reunían todos. Pero cuando Cristo viene, dice la Biblia que llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres y dejó ese lugar allí vacante. Solamente se quedan y van hacia ese lugar los que mueren en el pecado, los que no se entregaron a Jesucristo, los que no sirven a Cristo todavía, tienen que bajar a ese lugar, porque dice la Biblia que Cristo bajó y predicó allí en ese lugar. A los espíritus, de acuerdo a Primera de Pedro capítulo 3, que en otro tiempo fueron desobedientes cuando Noé preparó el arca y todos fueron inundados con el agua. Entonces, abajo en el centro de la tierra se reunían todos. Y cuando Jacob estaba diciendo esto, voy a ser reunido con mis padres, esto es lo que se entiende que iba a bajar al Sheol, donde Cristo enseñó en el capítulo 16 del libro de Lucas que existía un lugar que los dividía solamente y que llevaban toda la capacidad, todo el entendimiento. Si ustedes gustan, léanlo, capítulo 16, donde habla Cristo exactamente de este lugar específico, y dice que cuando llegaron a este lugar, tanto el rico como Lázaro se pudieron conocer, incluso hasta pudieron reconocer a Abraham, sin haberlo visto nunca antes en su vida. Y estaba el rico y Lázaro y se miraban, pero no podía cruzar porque había algo que los dividía. En esta parte del centro de la tierra, de un lado al otro no podían ir. De un lado del infierno y el otro lado estaba el lugar del paraíso, el lugar donde estaban en el descanso.
o que es también conocido en la Biblia como el seno de Abraham. Tenían el conocimiento, tenían todas las capacidades, los dos, o sea que las memorias y todo lo que nosotros vayamos viviendo y vayamos adquiriendo conforme vayamos desarrollándonos en esta tierra, nunca se van a borrar de nuestra memoria. Vamos a poder, a lo mejor, y estoy casi seguro que nos vamos a poder reconocer de acuerdo a lo que escribe aquí Jesucristo en esta parábola. Imagínense ustedes seguirnos conociendo, siguiéndonos reconociendo. Así que si hay alguien que no te cae bien, vas a tener que aguantarte toda la eternidad porque lo vas a estar viendo. Pero no crean, eso no va a existir allá. Jacob no estaba diciendo, o no, nos está diciendo que después de lo que va a pasar cuando nosotros partamos del cuerpo, es la mejor experiencia que vamos a poder experimentar. Para mí es como la graduación, una transición maravillosa que se va a llevar a cabo cuando partamos del cuerpo. Y aquí Jacob no estaba ni siquiera especulando. Escúchenme ustedes, porque esto es muy importante que nosotros como hijos de Dios lo tengamos, ¿cómo pudiera decirlo yo? En una convicción maravillosa, grande, excelente, porque ni siquiera debe de existir la especulación de qué irá a pasar cuando me muera, y a dónde iré a ir, y cómo ir a hacer eso, y qué irá a pasar, y tengo miedo. Imagínense ustedes si hay especulaciones en nuestra vida. La especulación es un sinónimo de inseguridad, de incertidumbre, de falta de conocimiento o de falta de convicciones. Y esto no puede pasar entre los hijos de Dios. No existía en lo más mínimo la especulación de lo que iba a pasar. No estaba pensando, a lo mejor me voy al polvo de la tierra y ahí termina todo. O a lo mejor voy a transmigrar, o voy a regresar a una vaca, o voy a perfeccionarme en otra vida. No eran especulaciones, sino que estaba completamente seguro, porque las especulaciones y las hipótesis van en contra de la verdad que nosotros hemos recibido como hijos de Dios. Así que tienes que desde este momento comenzar a alcanzar un nivel de convicción que eche afuera todas las hipótesis, todas las especulaciones, y que puedas tener la plena confianza y seguridad de lo que te espera después de la muerte. Por eso, fuera toda especulación, toda hipótesis. Antes, al contrario, todos los hombres de la Biblia hablan con una seguridad absoluta de lo que les espera después de esta vida. El apóstol Pablo decía, por lo demás, imagínense ustedes lo que está diciendo el apóstol Pablo: me espera una vida eterna al lado de Jesucristo. Estoy enfocado en el premio de la soberana vocación de Dios que es en Cristo Jesús. Y no tengo ni siquiera una especulación. Estoy plenamente convencido de lo que me espera. La Biblia nos da una verdad, pudiéramos decir, una verdadera certeza y absoluta, que después de esta vida hay una vida eterna esperándonos. Que hay un reino eterno al que vamos a entrar después de esta vida, y no debe de existir ni siquiera la menor duda. Tenemos la verdadera certeza absoluta de que después de esta vida nosotros vamos a estar al lado de Jesucristo eternamente, porque estamos plenamente seguros. Escuchen ustedes, plenamente
seguros que cuando Cristo nuestra vida se manifestare, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Eso es lo que Él nos aseguró cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque esa es la certeza, es la seguridad de lo que nosotros estamos esperando. Por eso dice la Biblia que la fe es la substancia de las cosas que se esperan, la manifestación de las cosas que no se ven. Y luego decía también el apóstol Pablo: tenemos también en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, que debemos de dejar todo el peso de pecado que nos rodea y comenzar a correr con paciencia la carrera que se nos ha sido propuesta. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria y la honra en esta preciosa tarde. Gracias, gracias, gracias Dios. Vemos también esta verdad en el libro de Génesis, capítulo 25, versículo 8. Donde dice: y exaltó el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de días, y escuchen ustedes, y fue unido a su pueblo. Fue unido a su pueblo. Y exaltó el espíritu Abraham y murió en buena vejez, anciano, lleno de días, y se unió a su pueblo. Cuando alguien se sale del cuerpo, porque algo va a salir de mi cuerpo y también del cuerpo de cada uno de ustedes. Y eso que va a salir, la Biblia le llama espíritu, que es la palabra roaj del hebreo, que es la parte inmaterial. La parte espiritual, la parte inmaterial, que conoce, que adora, que sirve a Dios, que está dentro de nosotros y que lo estamos nosotros entrenando, desarrollando todos los días de nuestras vidas en la comunión que estamos cada día desarrollando con nuestro Dios y Salvador. Esta parte inmaterial es precisamente la que puede tener esa conexión espiritual con Dios, porque es la que sirve a Dios. Eso que está dentro de mí es mi parte espiritual, así como tengo los ojos físicos, así como tengo los sentidos físicos, que los desarrollo conforme comencé a crecer en la vida. Así también hay un mundo invisible que se está desarrollando dentro de nosotros. Y ahí es precisamente donde tenemos nosotros los sentidos espirituales, la sabiduría, el conocimiento, las capacidades para entender el mundo espiritual al que vamos a entrar cuando partamos de este cuerpo. Aquí se está desarrollando dentro de nosotros por el nuevo nacimiento, una nueva creación, inmortal, eterna, de acuerdo a Dios, que se desarrolla en justicia y en santidad de verdad. Vean ustedes las capacidades, la forma de desarrollarse, el alcance que tiene.
Tiene un alcance, de acuerdo a la Biblia, que tiene la capacidad de poder ver un mundo espiritual que se desarrolla desde el día en que nos entregamos a Jesucristo y la nueva creación, la nueva especie que Dios está creando. Tiene la capacidad de visualizar ese mundo espiritual donde no debe de haber especulaciones, donde debemos de tener la plena seguridad y la plena confianza que esta creación inmortal, eterna, que se está creando en justicia y en santidad de verdad, el día de nuestra muerte se sale y nos va a llevar a la presencia de Dios. Para estar presentes al Señor, delante de Él, delante de su presencia. En otras palabras, es una transición impresionantemente maravillosa que vamos a despertar al lado de Jesucristo. En un abrir y cerrar de ojos, este espíritu que se desarrolló, que sirvió, que tuvo la capacidad, que tuvo el entendimiento para poder servir a Jesucristo, va a estar presente al Señor sin siquiera especular en lo más mínimo. Todo cristiano tiene que tener esta capacidad, este conocimiento, este desarrollo espiritual de tal manera que no especule, que esté seguro que cuando Cristo venga, Él va a reunirse con el pueblo de Dios. En este mismo capítulo 25, versículo 17, también nos habla de Ismael. 25, 17 del libro de Génesis, donde también nos menciona que fueron la vida de Ismael 137 años, exaltó el espíritu de Ismael y murió, y nuevamente fue reunido con su pueblo. Qué maravilloso saber que nos están esperando en el reino de los cielos. Imagínense ustedes esperando el momento, todos los mártires, todos los que sirvieron a Jesucristo, incluyendo a Abraham, Isaac, Job, David, Noé, Salomón. Todos estos personajes son tan reales que algún día seremos reunidos con ellos. Y nuestro futuro será determinado de acuerdo a la santidad y a la pureza que practiquemos en esta corta vida que Dios nos ha dado. Así que teniendo esta perspectiva de la Biblia, vemos cómo nos manda y nos enseña, nos dice, nos aconseja, nos exhorta, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo vamos a cosechar si no hubiéramos desmayado. También nos dice, estad firmes y constantes, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hagamos para la obra de Dios, Dios lo va a tomar en cuenta. Cada vez que yo practico la pureza, cada vez que yo rechazo pensamientos impuros que vienen a mi vida, cada vez que yo practico la santidad, cada vez que yo busco la forma de servir mejor a Dios, dice la Biblia que cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él es limpio. Por eso la Biblia nos dice, sean santos en toda nuestra manera de vivir, porque nos espera algo grande en el reino de los cielos. Vale la pena servir a Jesucristo. Vale la pena entregarnos a Él con todo nuestro corazón y darle lo mejor de nuestras vidas. Cambia ya ese círculo vicioso en el que has caído. En el nombre de Cristo te lo digo en esta tarde. Ya cámbiale, ya deja toda indiferencia y sirve a Dios
adórale, exáltale, dale toda la gloria y la honra, porque si en el tiempo de la alabanza no exaltas y adoras a Dios, el día que llegue ese día de transición, ¿qué vas a hacer? Te van a regresar. Dice, no, este viene más agüitado que... Fíjese bien, estoy hablando de un momento de transición. Este momento de transición nos va a llevar a experimentar algo sobrenatural. Por ejemplo, Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Vean ustedes, yo sé que mi Redentor vive. Subrayen, yo sé. Nadie me lo contó. Yo sé. Esto nos habla que Job tenía una convicción y una seguridad maravillosa e impresionante. Y bajo esta convicción y esta seguridad tuvo el valor de enfrentar la pérdida de su casa, la pérdida de su dinero, la pérdida de su ganado, la pérdida de su familia, de su salud y la pérdida de su honor. Y ahora sí van ustedes viendo un cuadro a donde los quiero llevar. Quiere decir entonces que tener esta convicción nos da a nosotros la sabiduría y el entendimiento y la capacidad para soportar lo que pudiera suceder, cualquier situación que pudiera venir a nuestras vidas. Cuando Él dice, yo sé, ¿ustedes creen que nuestro Redentor vive? Bueno, hasta nos llamamos así, ¿verdad? Ya sería el colmo que digan, no. Cristo vive. Nuestro Redentor vive y que de acuerdo a lo que dijo Job, y yo sé que Él va a resucitar, se va a levantar sobre el polvo. Y que a pesar de lo que suceda en mi vida, escuchen ustedes todo lo que perdió Job. En otras palabras, soportó toda la presión del mundo. ¿Por qué pudo soportar toda la presión que el mundo le puso? Porque él sabía de un Redentor que vendría, ni siquiera lo conoció, pero sabía de ese Redentor. Y ustedes y yo lo conocemos. Ustedes y yo sabemos quién fue ese Redentor. Él sabía que vendría un Redentor y que al fin se levantaría sobre el polvo. Job tenía la esperanza de volver a vivir, y aún dijo, después de que se me deshaga mi piel, mi carne, mis huesos, no importa lo que suceda, yo he de ver a Dios. Esto es algo impresionante. Cuando tú dices, yo sé que Cristo vive, y tienes convicciones, no va a haber nada que te aparte del amor de Dios. Nada, absolutamente nada. Él creía en un Redentor, creía en la resurrección y creía en la resurrección de Cristo, y también creía en la resurrección de entre los muertos. Esto es maravilloso, porque de acuerdo a lo que dice Isaías capítulo 25 versículo 8, y que tenía no solamente Job, sino también Isaías este conocimiento cuando dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. En otras palabras, la afrenta significa la persecución, la lucha continua en la que nosotros tendríamos que estar luchando para poder sostenernos, para poder ser santos, para poder servir a Jesucristo, porque estamos siendo bombardeados con tanta información, con tanta tecnología, con tanta inmoralidad, que tenemos que aprender a mantenernos
firmes y en santidad a pesar de lo que esté sucediendo en nuestro alrededor. Estamos en este tiempo llevando la afrenta, el oprobio, la persecución, el ridículo, el desprecio del mundo a nuestro alrededor, y tendremos entonces que aprender a soportar absolutamente todo lo que estemos pasando, porque estamos creyendo que Cristo vendrá por nosotros para llevarnos con Él, sacarnos de esta tierra, pero tenemos que aprender a soportar. Digo esto porque hay muchos cristianos que son muy débiles, muy insensatos. No soportan ni siquiera una mala cara. Imagínense usted la insensatez de un cristiano pensando que porque me miró feo ya no vuelvo, o porque no se hizo como yo quería. Eso significa que no hay una capacidad, no hay un entendimiento, no hay una convicción, no han entendido lo que es servir a Dios, porque la afrenta, el oprobio, todo eso necesitamos aprender a desarrollarlo para poder entender que si yo digo, yo sé que Cristo vive, inmediatamente puede venir la persecución como Job, pero Job tenía la sabiduría, la capacidad, el entendimiento para que todo aquello que vino en contra de él pudiera de alguna manera soportarlo y salir victorioso. E imagínense ustedes todo lo que perdió Job y no se amargó en contra de Dios. Y una persona nomás porque le cae mal a alguien se amarga, se aparta y ya no sirve a Jesucristo. ¿Y dónde van a encontrar esas personas que les cae mal? Aquí, en la iglesia, no en la calle. Tenemos que aprender a soportar. ¿Me escucharon? Tenemos que aprender a soportar. Porque no es hasta que estamos bajo presión donde se manifiesta tu corazón. La pregunta es, ¿cuánto aguantas? ¿Cuánto aguantas? Y especialmente aquellos que fueron llamados para ser líderes. Si eres muy delicadito, mejor ni te metes. Si eres muy easy, muy delicadito. Si no te gusta el calor de la cocina, salte de ella. Por eso digo, si no tienes esta capacidad, hay duda de que seas un líder. No sabes aguantar nada. Cualquiera que no sea líder, no aguanta. Muchos simplemente se desaniman. Simplemente porque alguien habló mal de ti. Y esa persona habló mal de mí, yo ya no regreso a la iglesia. Mejor me voy para otro lado. Voy a buscar una iglesia perfecta, donde haya puros santos. Es como yo les he dicho en otras ocasiones, si vas a buscar la iglesia perfecta y la encuentras, no vayas, la vas a echar a perder. Necesitamos entender que estamos en un mundo donde está creciendo juntamente la cizaña con el trigo. Pero lo maravilloso y glorioso es que Él sabe apartar el trigo y la semilla. Cristo sabe apartar el grano y la semilla. Ya no quiero ver a esa hermana, ya no quiero ver a ese hermano, así que mejor ahí nos vemos. Cristianos, mermelada. Necesitamos, escúchenme ustedes, aprender a soportar. Necesitamos aprender a luchar en medio de las presiones. Si tan solo nosotros meditamos un poquito en lo que Job pasó, es impresionante lo que pasó con Job.
haber perdido absolutamente todo lo que tenía y por último perdió su salud, perdió a sus hijos, perdió a su familia, lo perdió absolutamente todo. ¿Y saben ustedes qué fue lo que dijo Job al final de todo esto? Dijo: si Dios me quiere matar, no importa, yo no voy a dejar de confiar en Él. Aleluya. Maravillosas palabras de sabiduría y entendimiento. No importa que nos digan locos, no importa que nos digan que somos unos ridículos, estamos esperando la venida de Cristo. Así es. ¿Somos ridículos? Sí, porque estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él va a transformar el cuerpo de nuestra bajeza para que nuestro cuerpo sea semejante al cuerpo de su gloria. Y es muy probable que estemos vivos cuando esto suceda. ¿Estamos locos? Sí, pero por Jesucristo. Bendito sea su nombre en esta tarde preciosa. Hasta aquí llegamos. Yo espero que ustedes en esta noche hayan recibido una palabra de sabiduría y